Tenía absolutamente todo por lo que se suponía que yo tenía que estar agradecida. Yo siempre me quejaba del sitio donde vivo, porque soy psicorrígida, controladora, cronópata. La terapia debe ser una necesidad que debería considerarse vital para todo ser humano. Hola, soy Vanessa Velarde, médico y amante locamente del skincare y el make-up. En este espacio vas a encontrar de todo, experiencias de vida, tips, conversaciones profundas, consejos de expertos, en fin, bienvenida al espacio de Hablando con Euforia, un espacio para nosotros. Buenas, si están aquí es porque el primer episodio de Hablando con Euforia resonó con ustedes y bueno, sé que les prometo mucho contenido de skincare y de make-up, pero también les dije que íbamos a hablar de cosas de valor, contenido un poquito distinto. Muchas personas me han preguntado cómo he llegado a este punto, por qué he cambiado, que me ven más feliz, que me ven más plena. Y les puedo decir que no sé cómo lo he hecho, ha sido un proceso que ha sido constante, pero sí puedo decirles en qué momento empezó. Hábitos atómicos, voy a empezar a explicarles una pequeñísima parte de este libro que es maravilloso. Si no lo han leído, les recomiendo que se lo compren y los lean. Y es Las 3 capas del cambio de conducta. La identidad, los procesos y los resultados. La mayoría de nosotros empezamos algún cambio por un resultado. Yo quiero ser delgada, entonces voy a hacer ejercicio. Entonces cambio el proceso para llegar a un resultado, pero no cambio mi identidad. En el momento en el que yo cambio mi identidad y cómo me veo y cómo me siento, luego debo cambiar el proceso y ahí sí voy a llegar a un resultado. La mayoría de nosotros empieza ya buscando el resultado directamente y la clave muchas veces es en el cambio de identidad, cómo te percibes tú a ti misma. Este libro lo describe muy bien, les invito a que lo lean si les cuesta mantener un hábito en el tiempo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el que yo esté aquí hablando a través de esta cámara y llegando a ustedes es el resultado de un cambio de identidad en mi vida. Un cambio de percepción, de cómo me veo, cómo me percibo, y venciendo muchas creencias y muchos sistemas de creencias que creía que me identificaban y no. He luchado contra la corriente en algunas cosas, pero me he podido conocer. Entonces vamos a hablar de ese inicio y cómo empezó este proceso de transformación en mi vida. Yo tenía una sensación constante de inexistencia. No sé cómo explicarlo, pero era un vacío que yo sentía en mi vida. Tenía absolutamente todo por lo que se suponía que yo tenía que estar agradecida. Tenía salud, una carrera en la que me va muy bien, mi esposo que es muy amoroso, mi casa, mis padres están vivos, gozan de buena salud. Y pues eran cosas por las que yo tenía que estar agradecida y muchas veces me sentía culpable por no sentir gratitud. Y no es que no sintiera gratitud por eso, sino que sentía que algo le faltaba a mi vida y yo sentía que tenía que conformarme con lo que tenía porque es que era eso lo que yo se suponía que debía tener. Y me caí en un hueco. En el episodio pasado les dejé ahí como me entredicho lo del hueco, y quedé en un hueco en el que yo no sabía qué estaba sintiendo. Recuerdo mucho un día en el que me sentía muy triste y me hicieron un gran regalo y me enviaron un episodio de un podcast. Recuerdo mucho que fue el podcast de Marian Rojas Estapé. Para quienes no la conocen, es una psiquiatra maravillosa, que ese regalo que me hicieron fue el capítulo número 3 de la primera temporada del podcast de Marian y cambió mi vida. Habla sobre el cortisol. Como médico les confieso que sé cómo funciona el cortisol desde la parte médica, sé los efectos que tiene durante la enfermedad de un paciente en estado crítico y cómo contrarrestar sus efectos, cómo tratarlos, determinarlos, pero a la final nunca había entendido el efecto que estaba teniendo en mí. Y todas esas situaciones y personas que tenía a mi alrededor y que perpetuaba
yo misma, entendiendo que eran cosas que yo tenía que vivir y que tenía que acostumbrarme a eso y que tenía que estar agradecida por eso. Y cuando entendí realmente cómo el cortisol, para los que no saben, es la hormona del estrés, cómo estaba afectando mi vida por situaciones y personas que elevaban esto, me devoré todo el podcast de Marianne, entendí muchas cosas de mí y ahí fue cuando hice clic. Lo primero es que ella tiene 2 libros, un primer libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas y el segundo, Encuentra a tu persona vitamina. Me leí el segundo antes que el primero, los dos son maravillosos, no los tienen que leer en orden si no quieren, pero recuerdo mucho que yo siempre me quejaba del sitio donde vivo. No, que aquí no hay planes, no, que no tengo amigos, no, que no sé qué, bla, bla, bla. Y una muy buena amiga, yo creo que mi mejor amiga de toda la carrera me dijo, pero ¿por qué no tienes amigos si, o sea, hay tanta gente ahí que, donde tú vives, conocidos y gente en común? Y ese día como que entendí, dije, oye, sí, porque estoy tan cerrada al sitio donde vivo. Y empecé a abrir mi corazón a encontrar personas vitaminas y eran esas personas que me hicieran sentir bien y tratar de alejarme e identificar primero y luego tratar de alejarme de esas personas que sentía que eran elevadoras de cortisol. Hablar de personas tóxicas, Marianne lo describe muy bien, no suena muy agradable, más bien suena como mejor personas elevadoras de cortisol. Y abrí mi mente y mi corazón a mi círculo vitamina, ellas saben quiénes son mi grupo vitamina, y hice una reunión vitamina, recuerdo, en donde les explicaba por qué eran mis vitaminas. Y fue maravilloso. Desde ahí ha sido como una tradición y empecé a abrir mi mente, abrí mi corazón y empecé a ver una perspectiva diferente para mi vida. Ese fue el primero de los pasos, el podcast. El segundo fue el libro, pero pues va de la mano, es la misma autora. Esa psiquiatra, forma parte de un grupo que se llama Mentes Expertas, que hacen giras por España y son son psiquiatras, psicólogos, que de verdad búsquenlos en Instagram, en YouTube y encontrarán videos de valor. Pero otro de los grandes pasos fue la insistencia que me hizo un gran amigo de empezar terapia. Siempre decía, no, no es necesario, minimizaba los efectos de la terapia o lo que me podía ayudar en la terapia, consideraba que yo no necesitaba la ayuda para salir de donde estaba, porque no, ni siquiera sabía dónde estaba. Y después de como 3 meses de insistencia, oye, necesitas como terapia, oye, ¿por qué no vas a terapia? Oye, te iría bien ir a terapia. Encontré una terapia maravillosa, una terapeuta que me ha ayudado demasiado. Primero ya les había dicho que amo la virtualidad y es virtual. Me encanta no tener que ir a un consultorio a perder tiempo esperando que me atiendan, el estacionamiento, llegar al sitio. Y como tenía una tendencia a procrastinar todo, pues era muy fácil recibir una llamada por WhatsApp que no iba a poder colgar y procrastinar porque me estaban llamando y así podía estar en pijama en mi casa, la podía atender. Y créanme que eso fue lo que realmente cambió mi vida. Me recuerdo la primera terapia que tuve con la psicóloga. Vayan a escuchar el podcast, de verdad se lo recomiendo. Escúchense aunque sea la primera temporada. Y ahí ustedes se van a identificar y ustedes van a decir, wow, ¿qué es eso? A quien pude se lo mandaba y se lo regalaba. Y si ustedes fueron alguna de las personas, tienen que obligatoriamente dejar un like, porque si recibieron el podcast de mi parte, es porque de verdad les tengo mucho cariño. Y recuerdo que cuando empecé la terapia con la psicóloga, yo a través del podcast me logré identificar y como meter en algún estereotipo de tipo de personalidad. Y ella me dice, hola, ¿por qué quieres hacer terapia? Y yo, bueno, porque soy psicorrígida, controladora, cronópata. Y ella, ok, te conoces muy bien. Y yo, sí, ahora quiero las herramientas para poder tratarme. Entonces, de verdad, ella ha sido maravillosa, súper paciente. Y poco a poco me empecé a conocer. Y no solamente entender, o sea, no solamente el saber que tenía esas características o esos rasgos de personalidad, sino el por qué los tenía. Es como que te lleven de la mano a transitar el camino
para reconocer tu identidad y reconocer por qué tienes ciertas conductas. Y creo que ese ha sido el paso fundamental para mí. Hoy en día hay demasiadas formas de encontrar ayuda en redes sociales cuando nos sentimos vacíos, sumidos en un hueco, pero hay cosas que pueden ser especialmente para ti y la terapia es una de ellas. Yo me refugié en los podcasts, aún me refugié en los libros y la terapia aún sigo todas las semanas en terapia. Tengo mis días muy buenos, mis días muy malos, pero créanme que yo pienso que hacer terapia debe ser una necesidad que debería considerarse vital para todo ser humano. Todos necesitamos muchas veces esclarecer por qué somos de alguna forma, por qué actuamos de alguna forma, por qué nos afectan ciertas cosas. Y créanme que ayuda. Si tienen la suerte de encontrar una terapeuta maravillosa como la que yo tengo, créanme que les va a ir demasiado bien. Siempre tenemos algún amigo con el que podemos desahogarnos, con el que podemos contar en algún momento de tristeza, pero escuchando al maestro Enrique Corbera, que es un español que habla sobre bioneuroemoción, eso ya es otro nivel, que me acuesta todavía, quedo así, hago como, ya va, cortocircuito cuando dice las cosas que dice. Él dijo algo muy cierto que lo escuché hace poco, y es que cuando recibes una opinión de alguien más, lo que estás recibiendo es una proyección de sus experiencias de vida. Y es así, o sea, si, ejemplo, a mí me fue mal aplicándome una crema y le cuento a mi compañera, ella me va a dar su experiencia y su opinión basada en lo que ella cree, en lo que le dijo su mamá, su abuela, en lo que ella ha vivido, en lo que sea. Es un ejemplo banal, ¿ok? Pero hablando de temas más profundos, siempre la opinión o ese juicio que establezca esa persona va a ser basado en sus proyecciones y no en realmente la ayuda psicológica que debes recibir cuando sientas que alguna situación te afecta. No estoy diciendo que no contemos con nuestras amigas porque yo soy la primera que, mira, me pasó esto. Pero sí hay temas que tenemos que tocar con ciertas personas. Pero lo primero es que si quieres lograr un resultado, no empieces desde el resultado hacia la identidad. Empieza primero por conocerte, por reconocerte, qué de lo que reconoces en ti quieres cambiar. Y una vez ya sepas eso, ya vas a ver que por siguiente vas a cambiar el proceso de lo que haces regularmente y posteriormente vas a obtener los resultados. Así que te dejé varios tips. Marian Rojas Estapé con su podcast, se llama Encuentra tu persona vitamina, tiene 3 temporadas, tiene sus 2 libros. Enrique Corbera, busca terapia si la necesitas, o incluso si no crees que la necesitas como yo y te insiste alguien en que lo hagas, escúchalo. Y los libros, siempre les recomiendo los libros. Y si son de los que, en este caso le tocó a Hábitos Atómicos, si son de los que les cuesta establecer un hábito, ya sea un tipo de alimentación, ejercicio, juicio con el skincare, con la aplicación y la reaplicación del protector solar, etcétera, etcétera, se los recomiendo. Espero que este capítulo les haya gustado, tomen en cuenta algunas de las cosas que les dije. Para los que me preguntan cómo empecé en el proceso, esto es lo que les puedo ir resumiendo, ya luego vendrán otras locuras que también he vivido, pero bueno, todavía no me la creo que estoy diciendo esto. Suscríbanse, denle a la campanita y compartan si el contenido les gustó. Déjenme ideas de qué quieren que hable, si me conocen y quieren que cuente alguna de las experiencias que hemos vivido también. Me encanta hablar muchísimo, creo que se nota. Y Karen, que es quien me ayuda en los videos, pensó que me iba a trabar y no me he trabado. Así que bueno, chao. Adiós con este segundo episodio de Hablando con Euforia. No me trabé.